Muy bien, gracias Ramón, bendiciones. Bueno, es un gusto estar con ustedes esta noche. Estamos en la reunión 6. Vamos a estar hablando más del uso de las escrituras hoy. Vamos a leer unos pasajes que nos da ah, instrucciones específicas de cómo podemos utilizar las Santas Escrituras. También vamos a hablar un poco más de nuestro método. Vamos a hablar una vez más sobre lo que es consolidar la lección, lo que hacemos, las preguntas que utilizamos y por qué utilizamos las preguntas que utilizamos. Pero voy a comenzar con con una pregunta para ustedes. ¿Qué Sí, versión o traducción de la Biblia usas? um, yo tengo una aquí que es de multiversiones. Es el Nuevo Testamento en cuatro formas. Está Reina Valera 1960, Reina Valera 95, Dios habla hoy y Biblia en lenguaje sencillo. Sí, ok. Bueno, entonces está ahí utilizando muchas versiones. Le ayuda a uno a estudiar la Biblia, a ver más que una traducción. Muy bien. Y los demás, ¿qué versión o traducción de la Biblia usas? Yo tengo la versión de 1960, pastor. 1960, muy bien. Sí, es devocional Studio, Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, qué bien. Y Demetrio y María, ¿qué usan ustedes? Nosotros es 1960, ¿verdad? ¿Qué tiene dijo María la de 1960 también, Reina Valera? Sí, pastor. Sí, es bien popular, ¿verdad? La Reina Valera 60. Pero ¿saben ustedes de dónde viene el nombre? ¿Por qué se llama la versión Reina Valera? ¿Alguien sabe? En 1569. ¿Qué va a decir? Demetrio, ¿qué dice? Creo que no sé si hizo una traducción Cipriano de Valera y creo que corrigió Casiodoro de Reina, algo así he escuchado. Sí, exactamente, pero al revés. Fue Casiodoro de Reina que fue el traductor principal en 1569. Unos 45 años después, hizo la primera revisión Cipriano de Valera. Entonces, por eso se llama la Reina Valera. Y tras los años se han revisto unas veces, pero todavía se llama la versión Reina Valera. Pero sabemos que la Biblia es inspirada en lo que escribieron originalmente los escritores, pero fue en hebreo, el Antiguo Testamento, y griego en el Nuevo Testamento. Entonces, las traducciones pueden variar un poco, pero hoy en día tenemos la bendición de tenemos más que en todos los tiempos, en toda la historia, más Biblias en las manos y aún en celulares, ¿verdad? Hay Biblias que podemos tener en la mano todos los días. Pero a veces, aunque tenemos acceso, y hay mucha gente que tiene mucho acceso a la Biblia, que tienen Biblias en la casa o en su celular, que tal vez no saben cómo usarlo, aún para nosotros, los creyentes, los cristianos. Puede ser para nosotros también que no lo utilizamos, bueno, no la utilizamos como debemos. Entonces, vamos a hablar del uso de la Biblia.
Vimos en la lección pasada el uso de la Biblia en las manos de Felipe, un mesero, de hecho, pero evangelista al mismo tiempo, que compartió su fe con el etíope. Vamos a ver el uso de la Biblia, cómo debemos usar la Biblia. Vamos a leer 3 pasajes. En cada uno vamos a preguntarnos qué dice esta parte de la Biblia sobre el uso de la palabra de Dios. Ok, vamos a leer un pasaje y después nos vamos a preguntar qué dice aquí sobre el uso de la palabra. Ok, ¿está bien? Está bien. Ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con 2 de Timoteo 3, 14 a 17, que es el clásico sobre el uso de la Biblia. Dice mucho aquí en 2 de Timoteo 3, 14 a 17 sobre el uso de la palabra de Dios. Entonces, vamos a leerlo. Voy a poner, como siempre, pueden utilizar sus propias Biblias. También voy a poner los versículos en la pantalla. ¿Quién nos puede leer las palabras de 2 de Timoteo 3, 14 a 17? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, perdón. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Ok, Julia, perdimos su audio. Bueno, entonces, perdimos su audio al fin, Julia, pero el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. ¿Qué dice estas palabras sobre nuestro uso de la palabra de Dios? ¿Cómo debemos utilizar la palabra según las palabras de 2 de Timoteo? ¿Qué dicen? ¿Qué tenemos aquí en 2 de Timoteo 3 sobre el uso de la palabra de Dios? Bueno, empezamos con versículo 15. En versículo 15 nos da el uso principal de la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí en versículo 15? ¿Qué dicen? Ramón, va a tener que activar su micrófono. Lo veo hablando. Le ayudo. ¿Me escucha? Sí, Ramón. Sí. Sí, le escucho, Ramón. ¿Qué dice? Tal vez perdimos a Ramón. ¿Qué dicen? Demetrio o María iban a decir algo sobre el uso de la palabra de Dios, según estas palabras. ¿Sí me escucha? Sí. Ok, voy a leer el 15. Sí, ¿Sí por puedo? favor. Ok, dice así, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Ok, entonces Ramón, especialmente enfocándonos en versículo 15, ¿qué es el primer uso, el uso principal de la palabra de Dios? El uso principal es que nos hacen sabios para obtener la salvación. Sin las escrituras, si no conociésemos las escrituras, realmente no fuéramos salvos. Sí, porque por las a través de las sagradas escrituras no nos hace salvos, nos hace sabios para la salvación. Conocemos a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, eso sería el uso principal de las escrituras. No vamos a querer perder esto porque es el uso principal y más importante, pero también hay otros que también son cosas muy importantes. Y versículo 16 especialmente nos habla de otros usos de la palabra. Sí, porque la escritura, al haber sido inspirada por Dios, nos es útil para poder enseñar, para redarguir, para poder corregir, para instruir a alguien en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice ahí el 17, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos está explicando que nos debemos preparar perfectamente en la palabra para que así podamos hacer pues, realmente una buena obra. Sí, entonces la palabra completamente o enteramente nos prepara, ¿verdad? Para poder hacer, tenemos una lista de 3 cosas. Enseñar. Entonces, el primer uso es para nosotros. El segundo uso después, utilizamos la Biblia para edificar a otras personas. Sí. Entonces, para enseñarlos, para redarguir. Ese es el uso de la ley, ¿verdad? Redarguir. Sí. Cuando vemos en nuestro hermano un pecado, como dice Jesucristo en Mateo 18, nosotros vamos para redarguirlos, porque es uso de la palabra de Dios. No es nuestra opinión de que están pecando, es lo que dice la Biblia. Entonces, usamos la Biblia aún para redarguir o para llamar al arrepentimiento a nuestro hermano que está en un pecado, ¿verdad? Sí. Para corregir una falsa doctrina. Cuando vemos algo que no está de acuerdo con la Biblia, usamos la Biblia para corregir una enseñanza falsa. También para instruir en justicia. Tenemos la justicia de Dios que hemos recibido de regalo. Tenemos la práctica de justicia en nuestra vida. Y utilizamos la Biblia para todas estas cosas, ¿verdad? Amén. Ok. ¿Algo más? ¿Otros comentarios? Bueno, ¿sí me escucha, pastor? Sí, Julia, sí. Ah, ok. También es muy importante que seamos diligentes en estudiarla, ¿verdad? Para cumplir con todo esto que nos dice este versículo. Ser muy diligentes en estudiarla. Exactamente, porque sin estudiar la Biblia, ¿cómo vamos a poder enseñar, verdad? Si no sabemos lo que dice la Biblia, no vamos a poder usarlo para enseñar. Sí, bien, gracias Julia. Y vemos el por qué también en versículo 16. ¿Por qué usamos la Biblia? ¿Por qué es tan útil la Biblia? ¿Qué dice en versículo 16? ¿Por qué es útil? Toda fue inspirada por Dios. Porque fue inspirada por Dios. Viene de Dios. Dios les dio a los escritores las palabras que Él quería que ellos pusieran en su Biblia. Es inspirada. Dios respiró y ellos recibieron las palabras para escribir. Entonces, por eso es tan importante estudiarla, como dijo Julia, para poder enseñar, para poder redarguir a nuestro hermano, para corregir a la falsa doctrina, para instruir en justicia, la justicia de que hemos recibido y la justicia que mostramos. Ok. ¿Algo más sobre este versículo? Entonces ya hemos visto, es tan importante la palabra que por medio de la palabra nosotros somos personas de Dios, somos hijos de Dios. Seamos
enteramente, no perfectos en el sentido que no vamos a pecar. Vemos en Pablo, que escribió estas palabras en Romanos 7, que él dice que estamos todavía en este mundo siempre luchando con el pecado, pero somos perfectos en el sentido que somos enteramente preparados por la palabra de Dios para toda buena obra. Tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia para ser preparados para toda buena obra, para toda acción de ser cristiano. ¿Okay? ¿Algo más? ¿Otros comentarios? Ok. Otro pasaje. Ahora vamos a leer en el Antiguo Testamento. Tenemos las palabras de Deuteronomio. Y también, aunque viene del Antiguo Testamento mucho antes de que casi toda la Biblia fue escrita, ahora va a hablar de la importancia del uso de la palabra de Dios. Y son verdaderas las palabras hoy en día para nosotros también. Vienen de Deuteronomio 6, 4 a 7. ¿Quién nos puede leer estas palabras? Deuteronomio 6, 4 a 7. 6, 4 al 7. ¿Me escucha? Sí, sí. Ok. Dice así, Deuteronomio 6, versículo 4 al 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué dice en Deuteronomio 6 aquí sobre el uso de la palabra de Dios? Que al estudiar la palabra no solo es estudiarla, sino ponerla por obra. ¿Sí? Entonces, empieza hablando de algo, bueno, algo muy importante y claro. Es que nuestro Señor Dios, Jehová, es uno, hay uno solo Dios. También que nosotros, la acción del creyente es amar a Dios de todo corazón, de todo tu alma, de todas tus fuerzas. ¿Cómo vamos a mostrar nuestro amor a Dios? Prestar atención a su palabra, ¿verdad? ¿Y cómo debemos prestar, especialmente en versículos 6 y 7, qué dice sobre nuestro uso de la palabra de Dios? En versículos 6 y 7. Que realmente al estudiar la palabra no solo la vamos a tener en la mente, sino en nuestro corazón. Porque cuando realmente las tengamos en el corazón, lógicamente podremos repetirlas a nuestros hijos y podremos hablar de ellas aún estando en casa y andando por el camino, y al acostarse y cuando te levantes. Realmente alguien que no estudia la palabra, lógicamente no tendrá la manera de hablar de Dios, ¿verdad? Mucho menos la podrá tener en su corazón. Sí. Entonces nosotros como siervos de Dios tenemos que estudiarla, pero también grabarla en nuestro corazón, porque eso va a ser el diario vivir de un hijo de Dios. Uh-huh. Y pensando en esto, grabándolo, creo que todos nosotros conocemos por lo menos a uno, tal vez hemos estado nosotros en el pasado, alguien que es un creyente dominguero, que es creyente de domingo, ¿verdad? Sí. Y que dice que, bueno, yo fui a la iglesia el domingo, ya voy a hacer mis negocios, mis quehaceres y dejar las cosas de la Biblia en la iglesia. Pero dice aquí algo muy diferente. ¿Qué es? Que la palabra de Dios que Él nos ha dado, y el Señor mismo dijo estas palabras al dar la palabra a Moisés, quien iba a dar la palabra al pueblo de Dios. Que estas palabras que Dios nos da no son cosas de
para ellos no fueron cosas del templo, del tabernáculo y nada más. Iban a hacer cosas de toda la vida, en la casa, en el camino, del principio al fin del día. Y para nosotros también. Nosotros hemos visto, espero, las bendiciones de estar en la palabra de Dios. Y cuando están partes de nuestro ser, de nuestra alma, vamos a ver que ya estamos hablando de ellos en la casa y estamos pasando sus palabras a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros prójimos. Y desde el principio al fin, esto es lo que quiere Dios, que la palabra de Dios sea parte de nuestro ser, de nuestra existencia diaria. Que no sean algo de los domingos y nada más. Que no sea algo que la Biblia no sea algo que está en nuestra casa, que no utilizamos mucho, pero que sea parte de nuestro ser y parte de nuestras vidas, la parte más importante de nuestras vidas. Y podemos hacer lo que hacemos con la palabra, andando por el camino. No, ustedes a lo mejor tienen trabajo, tienen cosas que hacer, pero llevamos la Biblia tal vez no físicamente, pero en nuestro corazón con nosotros. Las palabras de Dios están en nuestras mentes y para que otras personas vean la luz de Dios en nuestra actitud y nuestra acción. Ok, otros comentarios, como lo que dice Deuteronomio sobre el uso de la palabra de Dios. Demetrio y María, ¿algo más? Pastor, tenemos problemas con el audio. No entendemos nada. Entonces no podemos participar, pero sigan, aquí estaremos, lo que alcanzamos a captar, pues será bueno. Ok, lo que voy a hacer, Demetrio, y creo que tal vez les va a ayudar, es que voy a parar su video. Y creo que les va a ayudar en escuchar. Así es. Y creo que van a poder escuchar mejor y van a poder hablar mejor sin video, porque va a tener mejor señal de audio si no tienen video al mismo tiempo. Espero que funcione, Demetrio. Sí, está bien. Ok, muy bien. Ok, entonces vamos. Sí. Okay. Sí, pastor, como que ya se oye más. Oh, perfecto. Muy bien. Ok, vamos a seguir adelante entonces con otro pasaje que habla del uso de la Biblia. Santiago siempre tiene palabras bien fuertes. Vamos ahora al Nuevo Testamento una vez más, al libro de Santiago 1. Vamos a leer versículo 22 a versículo 25. Santiago 1, 22 a 25. Santiago 1, 22 a 25. ¿Quién quiere leer este pasaje? ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Dice la palabra del Señor aquí en Santiago 1, 22 al 25. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace.
Bien, gracias Ramón. Entonces, nuestra pregunta otra vez es cómo debemos utilizar la palabra de Dios como lo que dice aquí en Santiago 1, 22 a 25. No nada más ser oidores de la palabra, sino que tenemos que ponerla en práctica en nuestras vidas. Así es. Y Julia, ¿ve usted el ejemplo que da de cómo es alguien que escucha la palabra de Dios pero no la pone en práctica? Sí, dice que es como el que se ve en un espejo, ¿verdad? Uh-huh. Y pronto olvida cómo era. Y pronto se olvida cómo era, así es, y nos olvidamos de la palabra, no, pues no la vamos a, nos olvidamos de ella, menos la vamos a poner por obra, ¿verdad? Sí. Sí, entonces vemos que la palabra de Dios es algo que es para nosotros, no solamente para oír y escuchar, pero como dijo bien Julia, poner en práctica. Es algo que Dios nos ha dado su palabra para nuestro bien. Pero no solamente para escucharlo. El escucharlo es muy importante, pero también vamos a querer ser hacedor de la palabra, compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo, utilizándolo diariamente, dejando que nuestras acciones sean gobernadas por la palabra de Dios. Bien, algo más, otros comentarios, como dice, de lo que dice aquí. Ok, seguimos adelante entonces. Ok, ya hemos llegado al fin de esta parte del uso de la palabra de Dios. ¿Preguntas o comentarios sobre el uso de la palabra de Dios? ¿Algo más? Ok, entonces ahora vamos a repasar la tarea. Hechos 8:31. ¿Quién nos puede compartir Hechos 8:31, especialmente la primera parte, y decirnos por qué fue el pasaje clave de la lección pasada? Hechos 8:31. ¿Quién nos puede repetir estas palabras para decirnos después por qué por qué fue el versículo clave de la lección pasada? ¿Yo puedo pasar? Sí, por favor, Julia. Es nada más la primera parte, ¿verdad? Sí. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Bien. ¿Por qué es el versículo clave de la lección pasada? Porque es una pregunta abierta. Sí, así es. Es una pregunta abierta. ¿A quién preguntó? ¿Quién dijo estas palabras? El eunuco le dijo a Felipe. El eunuco le dijo a Felipe. Y es una pregunta importante porque hay personas alrededor de nosotros. Y ya hemos visto que tener la Biblia hoy en día es algo muy común. Muchas casas tienen Biblias en sus casas. Hay muchas personas que tienen acceso a la Biblia por su celular. Es muy común tener acceso a la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que no saben quién está al centro de la Biblia, que no conocen a Cristo. Entonces nosotros tenemos una oportunidad de contestar la pregunta, ¿cómo podré entenderla si alguien no me enseña?
podemos nosotros enseñar a otras personas, compartir la palabra de Dios, hablar de Cristo con otras personas, como Felipe hablaba con el eunuco. Bien. ¿Comentarios? ¿Algo más, Ramón o Demetrio o María? Está bien, pastor. Está bien, ok. Gracias, María. Ok, entonces, también hablamos, ya tenemos nuestro método, ¿verdad? Hemos hablado mucho de captar la atención. Empezamos con atraer la atención a la palabra de Dios. Hemos hablado de cómo contar una historia bíblica. Podemos leerla directamente de la palabra, podemos narrar la historia en nuestras propias palabras, podemos dialogar utilizando preguntas con la persona o las personas. Hemos hablado de considerar. En la última lección hablamos de considerar. ¿Qué hacemos para considerar el punto principal de una historia bíblica? Y utilizamos preguntas para involucrar a la gente, a la persona, a las personas del grupo en la enseñanza de la lección. Y hablamos del uso de dos clases de preguntas. ¿Qué es una pregunta abierta? ¿O qué es una pregunta abierta o qué es un ejemplo de una pregunta abierta? De pláticas avanzadas. Sí, bien. Gracias, Julia. Son preguntas de práctica y son preguntas más avanzadas, ¿verdad? ¿Qué sería una pregunta abierta entonces? ¿Qué es un ejemplo de una pregunta abierta? Donde no hay una sola respuesta, donde hay varias opiniones. Exactamente. Entonces, una pregunta abierta sobre esta historia sería, ¿y qué versículo le llama la atención? ¿Verdad? Es una pregunta abierta porque no hay una sola respuesta correcta. Para Ramón puede ser que el fin de la historia le llama la atención. Para María puede ser que la parte al principio de la historia, el inicio, cuando Dios llama a Felipe, a ella le llama la atención. Entonces, para cada uno puede ser algo diferente, pero ya estamos practicando de la historia, pensando en la historia y su significado. Es una pregunta abierta. Es de práctica. ¿Para qué estamos practicando? ¿Verdad? Ok. También hablamos de preguntas cerradas. ¿Qué es una pregunta cerrada? ¿Qué es una pregunta cerrada? Es una pregunta básica. Es una pregunta básica, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es un ejemplo de una pregunta cerrada? Donde no hay debate, en donde solo hay una respuesta. Exactamente, donde no hay debate, ya, directamente es una pregunta. Entonces, en este caso, una pregunta cerrada sería, ¿quién eligió Dios para evangelizar al eunuco? Hay una sola respuesta, ¿verdad? Es Felipe. Entonces, es para checar que la gente entienda. Entonces, vamos a querer utilizar las dos. Las preguntas cerradas para repasar los detalles de la historia, para que veamos que entiendan los eventos principales de una historia. Utilizamos preguntas abiertas para practicar un poco, para involucrar a las personas en analizar la historia y lo que dice Dios en esta parte de la Biblia. ¿Preguntas o comentarios? Bien. Ok. Entonces, hoy vamos a hablar, ya hemos hablado una vez sobre
el último paso, el de consolidar. Pero ahora vamos a hablar un poco más sobre lo que es consolidar. ¿Qué hacemos al fin para que no sea una historia de ahí, de la Biblia que pasó hace 2000 años, pero no tiene nada que ver con mi vida? En la parte de consolidar, vemos lo que tiene que ver con nuestras vidas, lo que tiene que decir a mí. Entonces son preguntas más personales, muy importantes, pero utilizamos algo para nuestras preguntas de consolidar que tienen raíces muy antiguas. Hace 500 años, en casi el mundo entero, hubo una sola iglesia, la Iglesia Católica Romana. Hasta que un sacerdote que se llama Martín Lutero llegó a estudiar la palabra de Dios. Pasó mucho tiempo estudiando la palabra de Dios y vio ciertas diferencias entre la palabra de Dios en un lado y la enseñanza de su propia iglesia. Entonces él quería reformar o cambiar su iglesia, la Iglesia Católica. Claro que ellos no querían cambiar, entonces él ya inició una iglesia no católica por primera vez. Entonces fue Martín Lutero. Por él tenemos otros tipos de iglesia hoy en día, otras denominaciones. Pero un día su peluquero, un hombre, como normal, no había estudiado la teología, pero quería saber cómo debe él estudiar la palabra de Dios. Y Martín Lutero contesta diciendo, primero, esto es lo que él hacía. Primero leo y considero lo que Dios me está enseñando. Luego vuelvo a darle gracias por lo que Dios ha hecho. Tercero, confieso mi pecado basado en el texto. Cuarto, uso el texto para decir una oración por una fe firme. Estas son las palabras de Martín Lutero. Entonces, nuestra parte de consolidar, utilizamos una versión de lo que él hizo, a su recomendación a su peluquero. Por eso utilizamos siempre unas preguntas. El propósito del paso es aplicar la historia a nuestra vida, identificar problema, porque hemos hablado de la ley de Dios que presenta el problema de nuestro pecado, y solución de la misma. Queremos presentar pecado y Jesús, y después vamos a hablar de, ahora que hemos visto mi perdón, ¿qué voy a hacer? No voy a volver al pecado. Voy a vivir una vida nueva. Voy a vivir una vida más santa, más dedicada a Dios. Entonces, por eso, y seguimos estos pasos en nuestras preguntas de consolidar. Por eso hablamos del pecado, porque tenemos que reconocer que somos pecadores. Pero después hablamos de la solución, y la solución no viene de mí, la solución no es que yo voy a hacer más obras buenas. No es la solución. La solución Dios nos da como regalo en Cristo Jesús. Y después vamos a hablar de ¿ahora qué? ¿Cómo voy a orar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque vamos a ver un cambio. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos las 5 preguntas que tenemos. ¿Se acuerdan de las 5 preguntas que hacemos en el paso de consolidar? ¿Alguien se acuerda de las 5 preguntas que hacemos en este último paso de consolidar? ¿Qué son las 5 preguntas? ¿De qué se trata la historia? Bien. La segunda. ¿Cuál pecado me enseñan a confesar esta historia? Muy bien. ¿Y después? ¿Dónde nos muestra el amor de Jesús? Bien, donde nos muestra el amor de Jesús, el amor de Dios en la historia. Bien. Después. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Y últimamente. ¿Con quién vamos a compartir el mensaje de la historia? Qué bien, muy bien. Gracias, Julia. Recibe el 10 del día. Muy bien, gracias.
Sí, y vemos por qué lo hacemos. Y estas preguntas se pueden utilizar por cualquier historia bíblica. Podemos repetir las preguntas, pero siempre las respuestas van a cambiar. Empecemos con esta pregunta: ¿de qué se trata la historia? Porque es muy importante que estudiamos la Biblia con algo en mente, que la Biblia es cristocéntrica. Juan 5:39 son las palabras de Jesucristo a los fariseos que estudiaban, que escudriñaban las escrituras, pero no entendieron el punto, el enfoque de las escrituras. Y hablando aún del Antiguo Testamento, Jesucristo dice a ellos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué aún es el punto del Antiguo Testamento? Es Jesucristo. Es la promesa de su venida. Vemos a través de las historias de la Biblia, del Antiguo Testamento, las fallas del pueblo de Israel, sus pecados, sus ídolos. Pero a pesar de todo, vemos que Dios es fiel a sus promesas. Que Dios, que prometió después de la caída de Adán y Eva en el pecado, iba a enviarles un Salvador. Entonces vemos ahí. Entonces, cuando preguntamos de qué se trata la historia, no debemos jamás olvidar a Jesucristo, porque está al centro Jesucristo. Está al centro de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces siempre, pero antes de consolidar, antes de aplicar lo que hemos estudiado en nuestras vidas, queremos repasar la historia una vez más para empezarlo de consolidar, a ver si estamos viendo lo que está ahí en la Biblia, para que entendamos todos de qué se trata la historia. ¿Preguntas o comentarios sobre este punto? Ok. Seguimos entonces. La segunda pregunta: ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Es una pregunta, como hemos dicho, muy, muy difícil, pero es tan importante. Es tan importante. Utilizamos como uno de nuestros versículos claves Romanos 3:20. Pero cuando vemos el contexto, los otros versículos, vemos la importancia de ver la ley de Dios en la Biblia. Vemos la importancia de dejar que la Biblia nos hace confesar nuestros pecados. Es como un espejo que nos muestra que somos pecadores. En Romanos 3, empezando con versículo 9, habla del pecado. Voy a leer unos versículos. Dice Pablo aquí en Romanos 3, empezando con versículo 9: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Y después dice cómo está escrito. Y tras los versículos que siguen, Pablo utiliza el Antiguo Testamento para probar a nosotros y a ellos que todos son pecadores. Muchos versículos repitiendo el tema. Dice versículo 10, ¿cómo está escrito? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue hablando así. Y vemos algo bien importante ahí, que es tan importante. Y estaba escribiendo Pablo a los creyentes en Roma. Dice al principio de la carta, Pablo, y dice que a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Está hablando a creyentes, a cristianos.
pero tenía él que repetir el tema, que todos han pecado. De hecho, llegando al versículo 23, utiliza estas palabras. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Repite el tema. Jesucristo también, cuando hablaba con personas, él utilizaba su predicación para mostrar el pecado de las personas. ¿Y por qué? Es tan importante esta pregunta. Es tan importante ver nuestro propio pecado en la palabra de Dios y en nuestra enseñanza, enseñar a otros sobre su pecado. ¿Por qué? Porque vino Jesucristo para los enfermos, ¿verdad? Los enfermos de pecado, para nosotros. Entonces tenemos que repetir el tema. Jesucristo vino para los pecadores como nosotros. Tenemos que empezar de mostrar el problema antes de presentar la solución. ¿Preguntas o comentarios sobre este tema? Pues que muchas veces, pastor, cuando uno está enseñando a otros o hablándoles de la palabra, muchas veces, caray, algo está fallando. El Señor, el Espíritu Santo nos muestra si estamos fallando en algo. A mí me ha pasado esto. Pero si yo tengo que corregir esto porque me lo está enseñando. Yo lo estoy dando a otra persona, pero al mismo tiempo lo estoy aprendiendo. A mí me ha pasado. Sí, y así es. Y entonces seguimos. Nunca vamos a estar perfectos. No vamos a ser el apóstol Pablo nosotros, pero por eso estudiamos la Biblia constantemente, para poder enseñar a otros y para poder tener el conocimiento de la palabra. Y este punto es importante, que mostramos este pecado. Mostramos el pecado y tenemos esta pregunta. El propósito, el primer propósito no es para que vivan diferente, porque si hablamos del pecado y decimos, ustedes tienen que cambiar, ¿qué van a hacer? Van a cambiar sus vidas, pero pensando que por cambiar la vida se va a salvar. Y ya hemos perdido a Jesucristo en la historia, ¿verdad? Entonces el punto no es el cambio. Vamos a ver el cambio más adelante, pero el cambio viene por el amor de Dios, no por la ley. Predicamos la ley de esta forma para que ellos entiendan que necesitan a Jesucristo, su necesidad más grande. Pero no queremos predicar una salvación sin Jesucristo. Entonces, por eso es importante incluir este punto aquí, y también ya hemos contestado esta pregunta de por qué es tan importante hablar de la ley, para que ya tenemos la oportunidad de hablar del amor de Dios, del amor de Dios. No vamos a salvar a personas solo por hablar de la ley de Dios, hablar de cambios en la vida, hablar de las obras buenas, porque estas cosas no se salvan. Bueno, estas cosas no salvan a personas, las buenas obras. No es por obras, ¿verdad? Entonces, ¿dónde ve el amor de Dios en esta historia? Incluimos siempre esta pregunta en nuestra enseñanza, porque es el Evangelio. No lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace por nosotros. Romanos 1, 16, 17 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El Evangelio es las buenas nuevas, que Jesucristo vino para salvar a pecadores. Queremos siempre predicar el Evangelio. La predicación de las obras no es buenas obras, no es el Evangelio. Porque no es buenas obras, no son buenas noticias que tenemos que hacer tal cosa y tal cosa. Las buenas nuevas, las buenas noticias, el Evangelio tiene el contenido 100% del amor de Dios, no de nuestras acciones, del amor de Dios. Y así se salva por el amor de Dios, por lo que hizo Jesucristo, por su vida perfecta,
por su muerte, porque Él recibió el castigo justo de nuestros pecados, porque Él resucitó para mostrar su victoria. Es nuestra salvación lo que hizo Jesucristo. Ahí vemos el amor de Dios. Y está en cada parte de las Escrituras el amor de Dios. A pesar de nuestro pecado, Dios nos ha salvado en Cristo Jesús por medio de la fe. ¿Ok? Preguntas. Ok. Vamos a leer también Efesios, si tienen sus Biblias, Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. ¿Alguien nos puede leer Efesios 2, 8 y 9? 2, 8, 9. Efesios 2, 8 y 9. ¿Quién nos puede leer esas palabras? Demetrio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias, Demetrio. Entonces, ¿cómo vamos a completar la frase ahí? Nuestra salvación es solamente mediante en Jesucristo, no por las... ¿Cómo Gracias. terminamos la frase? No por las obras. No por las obras, mediante la Fe. fe en Jesucristo, y es solamente por... Gracias. Exactamente, bien, gracias María. No por las obras. Si nuestra salvación no es por las obras, no vamos a enfocarnos siempre en las obras. Es tan fácil como alguien que está hablando, que está enseñando a otros, enfocarnos en nuestras acciones. Pero si la salvación no es por las obras nuestras, no debe ser nuestro enfoque. Podemos hablar de las obras y vamos a hablar en la próxima pregunta sobre las obras. Pero cuando estamos evangelizando a alguien, no nos vamos a enfocar en las obras nuestras, sino en la obra de Dios en Cristo Jesús, lo que Él hizo, mediante la fe somos salvos y no ganamos la salvación con nuestras obras. ¿Está bien? Ok. Sí, pastor. Ok, entonces, vamos a hablar de las obras, porque la Biblia habla de las obras, pero son resultados de la gracia de Dios, son resultados del amor de Dios. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Respondemos a la gracia de Dios en oración y acción. Es respuesta. Respondemos a la gracia de Dios en oración y acción. Entonces, nuestro Salvador nos invita a servirle de gratitud. Es respuesta a la gracia de Dios en gratitud. No es para salvarnos porque ya la salvación es ganada. Ya es algo que Jesucristo hizo. Entonces, hablamos después de nuestra acción y nuestra oración porque viene de Dios. Utilizamos la palabra de santificación. Un ejemplo de santificación viene de Primera de Tesalonicenses 4:3, que les voy a leer. Primera de Tesalonicenses 4:3. Ahí habla de lo que es la santificación. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, un ejemplo de la santificación es que nos apartemos de fornicación. Pero nuestra santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es la acción o la actitud, o sea, el fruto del Espíritu Santo, que nosotros es un proceso. Nuestra salvación ya es un hecho, hizo por Jesucristo. La santificación es un proceso.
la obra del Espíritu, y lo hemos visto en nuestras vidas, ¿verdad? Que es siempre un proceso. Vemos que hemos caído en el pecado, tenemos el perdón del pecado en Cristo Jesús y ya vamos a dedicarnos otra vez a servirle a Él. El Espíritu Santo obra en nosotros y por su poder veamos frutos. Por su poder vemos los frutos en nuestras vidas. Pero es un proceso y la Biblia llama el proceso la santificación. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Al fin de nuestra enseñanza, tenemos una pregunta más, porque creemos que nosotros no solamente guardamos el mensaje para nosotros y no queremos que los que están escuchando el mensaje lo guarden para sí mismos también. Hechos 4:12 están hablando Pedro y Juan ante el concilio en Jerusalén. Y están hablando, el concilio odiaba a los creyentes, odiaba a Jesús primero y odiaba a sus seguidores también. Entonces ellos preguntaban a ellos por qué estaban hablando de Jesucristo. Y dan su respuesta. Y solamente voy a leer los 2 versículos. Versículo 12, que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces empezamos con ¿por qué hablamos de Jesucristo? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hay un solo nombre. Por eso hablamos de Jesucristo. También en versículo 20 dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros tenemos que ser tan llenos del gozo de lo que hemos oído de Jesucristo, que tenemos el gozo para compartir con otros. Tenemos gozo extra. Tenemos para compartir con otras personas. Entonces, por eso siempre queremos terminar con esta frase para que los que están escuchando también van a tener la misma actitud de querer compartir la palabra con otras personas. ¿Preguntas o dudas? Ok. Entonces, y siempre terminamos con estas preguntas en la parte de consolidar. En el proyecto final del curso va a ser usar este método para enseñar a otra persona o otras personas una historia bíblica. Vamos a empezar ahora de pensar en cómo lo vamos a hacer. Y parte de su tarea es elegir una historia bíblica para su proyecto final. Pueden elegir cualquier historia bíblica. Hay unas sugerencias y son las historias que utilizamos en este curso. De las tentaciones de Jesucristo, del rico y Lázaro, de Felipe y el eunuco, de la persecución de la iglesia y de María y Marta. Pueden también elegir otra historia bíblica, pero su tarea es sencillamente elegir una. Y para repasar el proyecto final es poner en práctica este método para enseñar una historia bíblica y grabarla para compartirla conmigo para que podamos practicar de su uso del método. ¿Preguntas o comentarios o dudas? Ok. Entonces, la tarea. Van a elegir una historia bíblica. Está bien. Gracias, María. Gracias. Entonces, su tarea sería estudiar el versículo clave, que es Efesios 2, 8 y 9, que apenas leo Demetrio. También es ver el video para la reunión 7. El reunión 7 sería el miércoles. Y es también elegir una historia bíblica para su proyecto final. ¿Ok?
¿Todo está bien? ¿Preguntas o dudas? Sí, pastor. Ok. ¿Todo bien, Ramón? ¿Todavía está con nosotros? ¿Todo bien? No le escucho, Ramón, pero tengo confianza que todo está bien. Sí, todo está bien, o sea, Ok. estoy atento a lo que están dialogando y pues realmente yo no opino porque está correcto lo que estoy escuchando, Ok, pero ok. pues sí, Muy bien. Gracias, Ramón. Gracias. Y sí, gracias a entonces, Dios. sí, gracias a Dios. Vamos a terminar entonces con otro uso de la palabra de Dios. En Números 6, 22 a 26, Dios le dio a Aarón, el sumo sacerdote, palabras para bendecir a la gente. Una bendición es anunciar el favor de Dios a las personas. Entonces voy a concluir hoy con las palabras de la bendición, de la bendición que viene de Números capítulo 6. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Entonces, ha sido un gran gusto otra vez estudiar la palabra con ustedes. Gracias por su participación, por su asistencia, por sus comentarios y todo. Siempre estoy aquí entre las clases también. Si quisieran practicar de cualquier cosa, por eso estoy. Pero en la próxima reunión a la misma hora sería el miércoles. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Buenas noches, bendiciones. Gracias, Julia. Igualmente, pastor. Gracias, María y Gracias por las Demetrio. enseñanzas, pastor. Por eso estoy. Gracias por estar aquí y su participación, María. Pues que Dios te bendiga, mi hermano, y te Hasta siga luego, pastor. usando. Estaremos pendientes para la próxima enseñanza. Perfecto, Ramón. Gracias a usted. Bendiciones. Igualmente. Igualmente, pastor. Gracias. Hasta luego. Que descansen. Gracias, pastor. Gracias, Igualmente. pastor. Igual usted. Que descanse.